No lo sé. Eso es. Cuando la humanidad cree que una vida sin Dios tiene un propósito y que de nosotros sale el bien, van a traer serias consecuencias. Un estudiante ateo cuestiona esto y al final entenderá que el ateísmo moral no lleva por buen camino. ¿Crees que los ateos y los agnósticos, una vez que les guste, eligen ese camino o punto de vista? ¿Crees que no pueden ser tan morales como los cristianos? Cristo, los ateos, los agnósticos pueden ser tan justos, tan morales como cualquier otra persona. Pero la pregunta no es, ¿necesitas que Dios sea moral? ¿O que tienes que creer en Dios para ser moral? Claro que no. Hay ateos que son muy morales. Por eso la pregunta es, ¿puedes justificar la moralidad sin Dios? Y ese es el problema. No es si puedes actuar moralmente. Por supuesto, los ateos pueden actuar moralmente. La pregunta es, ¿puedes justificar lo que es moral sin Dios? Yo digo que no. Es solo una opinión. Si no hay Dios. Pero me refiero si eres como yo. Fui criado en una familia con una muy alta moralidad. Respeto mis puntos de vista. Soy de mente abierta. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo influiría Dios en mí para ser más moral? Incluso si pienso en mí mismo. Incluso la gente me dice que soy una persona decente y moral. Ahora, hasta aquí con solo escuchar esta primera parte. Vemos cómo la humanidad tiene una conciencia de moralidad que se basa en ellos mismos. ¿Pero de dónde nace eso? La Biblia lo dice en Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La Biblia nos dice que incluso los paganos actúan moralmente, haciendo cosas que están en la palabra de Dios. Muchos honran a sus padres. Hay muchas personas que no conocen a Jesucristo, no conocen a Dios, nunca leen la Biblia, pero aman a sus familias. Hay muchas personas que nunca han conocido a Jesucristo o el significado del Evangelio, que es de alimentar al hambriento, pero muchos lo hacen. Había cierto líder mafioso, por ejemplo, que se disfrazaba cada fin de año para ir y dar regalos y alimento a los más necesitados. Todas estas cosas revelan un código de ética humano interno que es la ley en sí mismos. Lo vemos en el sistema humano de justicia, viendo paganos haciendo cosas naturalmente que están en la línea directa con la ley de Dios, y por lo tanto, muestran que esa ley está en ellos. Los estoicos, por ejemplo, ellos decían que en el universo había ciertas leyes que el hombre faltaba bajo su propio riesgo, y ellos eran filósofos completamente paganos. Ellos decían que eran las leyes de la salud, de la moralidad, y llamaron a todas estas leyes pusis, que significa naturaleza. Ellos dijeron que todos deben vivir kata pusin, es decir, de acuerdo con lo que es natural. Ellos reconocían que hay un código de ética, hay un sentido de lo correcto y lo incorrecto, y muchos hombres hacen todo el tiempo estas diversas cosas que se alinean con la ley de Dios, demostrando que la ley de Dios está escrita en ellos. Ahora, el mundo no regenerado hace un bien relativo, pero no hacen el bien en términos de justicia espiritual. Es decir, no hacen el bien basado en el motivo correcto, que es hacer todo para la gloria de Dios. El hombre puede hacer algo bueno, pero cada vez que lo hace, demuestra que hay una ley dentro de él que señala que eso es bueno, y que hay en él un sentido de rectitud que le impide ser tan malo como podría ser, y esa es la ley de Dios dentro de él. Ahora, ¿acaso esta cierta moralidad es el propósito de la vida? Bueno, retrocedamos por un segundo y preguntémonos, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿El propósito de la vida es ser moral? I don't know, that's, no, I wouldn't, well, that's, I guess I would say no. No sé, eso es, supongo que diría que no. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Hacer del mundo un lugar mejor que sería entonces moral y bueno? Sí, supongo que sí en cierto sentido para que nuestros hijos y nietos puedan tener un bien final. Entonces, ¿cuál es el propósito final? Que podamos vivir más y los humanos puedan permanecer en la Tierra por más tiempo. Entonces, ¿a qué se dirige finalmente todo? ¿Hay algún propósito final y que pueda haber en un corto plazo? Me preocupo por el corto plazo por mis hijos y nietos. Cierto, pero también lo hizo Stalin. Y Stalin vivió una gran vida para él, para sus hijos y nietos, matando todo a su alrededor y tomando todas sus cosas. Sí, él es una mala persona.
Pero, ¿qué quieres decir con malo? Que está haciendo eso a otras personas. ¿Y por qué está mal? Porque quiero decir que no es bueno hacer eso a otras personas. ¿Por qué? Eso es lo que diría la mayoría de la gente. Adolf dijo que era bueno hacer eso. Stalin dijo que era bueno hacer eso. ¿Por qué es eso? ¿Por qué estarían equivocados? Porque ellos hicieron eso a millones de personas. Lo sé, pero ¿por qué hacer eso a millones de personas está mal si no hay Dios? Porque, quiero decir, simplemente diría, porque está arruinando a la raza humana. Es correcto, pero presupone que hay algún valor para los seres humanos. Eso presupone que está bien. Uno de los problemas cuando intentas descubrir la moralidad es que no puede haber moralidad sin propósito. Solo un ejemplo práctico. No puedes saber si una acción particular que realizamos en el mundo real es buena o mala, a menos que sepas cuál es el propósito de la vida. La realidad que nos muestra esta vida es que si no hay Dios, no hay un propósito final para la humanidad. Algunos dirán que nuestros propósitos es de propagar nuestra especie, pero si eso fuera cierto, entonces ¿por qué incluso gobiernos buscan controlar ese supuesto propósito? Además, si ese fuese el propósito final, no es un mandato moral, porque lo único que eso traería es que existamos como animales, y nadie llamaría inmoral a un león cuando entrara a una cabaña. Todos diríamos que es la naturaleza. Y si nuestro propósito es propagarnos como una especie, cuando otro humano actúa como Stalin, o como Nerón, o como el hombre de bigotito alemán, ¿por qué la gente no dice a eso que hicieron que es solo la naturaleza? Ellos solo eran animales de la naturaleza, dirían. Pero no es así. Por eso, si Dios no existe, el objetivo del valor moral no existe. Como cristianos, claro que estamos a favor de la moralidad. No estamos a favor de la inmoralidad. Pero el bien superficial no contribuye al favor divino ni a nivel individual o colectivo. Y 1 Corintios 16 lo dice de esta forma muy tajante. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Es decir, maldecido, juzgado, condenado. Solo hay una cosa que Dios bendecirá. Y eso es fe y amor por su Hijo, que es el Señor Jesucristo. Por eso la moralidad por sí sola no es una solución, porque condena tanto como la inmoralidad. Esta moralidad no puede convertir el corazón de piedra en carne, no puede romper las cadenas del pecado, ni puede reconciliarnos con Dios. Por sí sola, es tan vacía para salvar como cualquier religión satánica. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía, y se enfrentó a las personas más religiosas y externamente morales en su mundo, en particular a los sacerdotes, fariseos, escribas y expertos en la ley. Y él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en Mateo 23, pronunció palabras fuertes contra el orden religioso de la época, que eran los hombres que supuestamente guardaban meticulosamente la ley y seguían fielmente la tradición rabínica. Pero Jesús les dijo a ellos, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». La palabra «ay» en el griego original equivale a decir, «malditos son». Jesús está pronunciando condenación y juicio sobre ellos, y lo dijo varias veces. Los llamó guías de ciegos en el verso 16, ya que arrastraban a Israel por mal camino, a través de una moral vacía. Pero ningún profeta del Antiguo Testamento, ni Jesucristo, ni los escritores del Nuevo Testamento, nunca dieron pie a una moralidad vacía. Ese nunca ha sido en absoluto el mensaje de Dios para el mundo. Es más, Dios por la boca del profeta Isaías, dice en Isaías 64 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Romanos 3 también nos dice lo mismo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios dice que cualquier moralidad superficial solo es una farsa. No hay nadie justo. No importa con qué tipo de apariencia piadosa nos presentemos. Lo mejor que la moralidad puede hacer es convertir a la gente en otro grupo de fariseos condenados. Por eso el propósito final del hombre es darle la gloria a Dios mediante todo lo que hacemos. Y solo de esta forma tendremos vidas piadosas que caminen bajo la voluntad divina. Y eso es lo que debemos fomentar hoy a la humanidad, para que encuentren el verdadero propósito de sus vidas. Gracias por ser parte del Ministerio de la Verdad de su Palabra.